Ausonia estaba en el teatro y yo me dedicaba a la plástica, muy incipientemente, digo, pero éramos muy serios en lo que hacíamos, eso era así. Y la segunda vez que nos vimos, digo, eso da un poco la idea, me acuerdo que fue en el entierro de Liberarse, o sea, esas eran las cosas normales que pasaban, ¿no? Era la época que se militaba mucho, que había que hacer muchas cosas. Me acuerdo que tenía 18 años ahí. Pero fue extraño, porque nuestra relación fue así como definitiva y todo lo que hicimos fue como muy definitivo. Nos conocimos, creo que antes de un mes estábamos viviendo juntos. Yo concurría a la EMAD, a la Escuela Municipal de Arte Dramático, en ese entonces, algo que me marcó mucho en mi vida, ¿no? Que además le debo mucho a la EMAD, así como también a Stanislavski, realmente sigue siendo hasta el día de hoy mi maestro. Más allá de los otros maestros que después tuve en la EMAD, que realmente no tengo palabras. La experiencia, a pesar de que no he terminado la escuela, la experiencia que me dieron, las enseñanzas que me transmitieron, ¿no? Es de aquí que en ese momento, cuando lo conocí a Javier, dejé la EMAD, y yo también concurría al taller de Cacho Cabo a hacer cerámica. Y así fue que nació toda una cantidad de cosas con respecto a una exposición muy linda que se hizo en Galería U también. Ahora, ¿qué pasa? Yo el teatro lo amaba, lo amo. Y llegó momentos muy difíciles y la cerámica a mí no me bastaba porque no podía decir lo que quería decir. Podía hacer, pero quedaba muy encerrada. Si bien, en la cerámica se hacía una propuesta denunciante, pero no era suficiente. Entonces surge la idea de los títeres. Había que decir algo, había que hacer algo. Y las herramientas que teníamos nosotros era el arte. Y extrañamente nos pusimos de acuerdo y fuimos extremadamente coherentes en cómo encarar el trabajo, ¿no? Porque yo recuerdo que estuvimos por lo menos un año que solo nos dedicamos a averiguar, a trabajar en eso, e incluso me acuerdo que todos los días ensayábamos. Habíamos conseguido algunos textos de argentinos, había muy poca cosa. En resumen, se juntaron las dos disciplinas, las disciplinas plásticas y las disciplinas de arte escénico. Antes de decidirnos a salir, se trabajó mucho, se investigó mucho. Actoralmente, Javier no tenía formación y lo poco que yo sabía se lo comuniqué y estuvimos trabajando así más de un año, no solamente actoralmente, sino en la investigación del títere y qué es el títere y para qué y cómo y por qué. Y ahí empezamos y al año más o menos un acontecimiento que más tiene que ver con la cuestión política de militancia, que era que en nuestro barrio, en el Cerro, se hizo una ocupación de tierras y de viviendas, fue un hecho bastante conmocionante y muy reprimido, muy difícil. Y yo estaba en eso, estaba adentro, Sonia no, porque ya teníamos nuestros niños pequeños, pero era una situación en la cual estaba alambrada toda una zona, lo que es ahora Cerro Norte. Y no sé por qué se me ocurrió, ¿qué tal si traemos los 3 títeres que estaban listos e intentaba entretener, aunque sea a los niños, que estaban en una situación muy mala? Entonces, a Sonia, como no se podía ni acercar a la alambrada, venía gente que apoyaba y rápidamente llegaba y tiraba paquetes para adentro con comida, con cosas. Bueno, así fue que llegaron los 3 títeres volando. Y me acuerdo que con una frazada vieja empecé con los títeres yo a generar
una idea es empezar, primero estaban los niños, después vinieron los adultos, pero lo que realmente me hizo entender que eso que se estaba haciendo era algo que realmente era fuerte como arte fue que cuando en determinado momento se estaba generando la risa totalmente olvidada por mucho tiempo, me acuerdo que varios policías se acercaron del lado de afuera a la alambrada y se pusieron a mirar. Y de repente los tipos se empiezan a reír también. Fue mágico y me acuerdo que el otro día vino la represión total, entraron, sacaron a todo el mundo a palos, llevaron presa a la gente. Pero ese como que fue la primera función de Cachiporra. Cachiporra. Bueno, Cachiporra nace en un momento muy significativo. Estaban los señores que daban palos. Y nosotros también damos palos, pero con otra idea. No sé si por ahí viene la cosa. Es que el arte es un arma, por eso le tienen miedo. Y después, bueno, nos mudamos a la casa que era donde vivía la mamá y el abuelo de Ausonia, y ahí teníamos otro espacio, pero siempre fue lo mismo, ¿no? Dentro de ese espacio se generaban todo lo que era creativo, ahí estaba ahí adentro, ¿no? Aquí era cuando hacíamos cerámica, eran las campanitas del candombe. Mi mamá está atrás allí, leyendo. Yo las pintaba. Tuvieron mucho éxito las campanitas estas. Yo creo que todo lo que hicimos no lo hubiéramos podido hacer si es que ella no hubiera sido el apoyo total, particularmente lo que tiene que ver con nuestros hijos, que nos los bancó siempre, con todo, con la comida, con esto, con lo otro. Y con el trabajo también, porque muchas veces salíamos juntos y me acuerdo que Norma era la que se encargaba de toda la cosa técnica, y eso a la perfección, de lo que era iluminación, sonido, la verdad que es inolvidable. En el castillo de Parque Rodó. Hacíamos funciones allí todos los domingos, en la puerta del castillo. Después nos dejaron entrar adentro, pero en ese periodo se trabajaba afuera. La gente se había acostumbrado a ir los domingos a verlos. Yo digo que siempre fuimos muy sistemáticos, muy cuidadosos de que empezamos a trabajar, de dentro de nuestras posibilidades hacer lo más que podamos y siempre pensando, bueno, que había que aprender y aprender y aprender. Como pasa ahora, después de 44 años que estamos en esto, a mí lo único que me queda claro, digo, no me va a dar el tiempo, porque como que el horizonte, digamos, de alcanzar alguna cosa final, cada vez como que lo veo más lejos, es como un mundo que se va expandiendo. En realidad es eso, ¿no? Un gran universo, me parece. Yo creo que fue por el año 1976, ahí o 75, estábamos en nuestra casa y llegan de la Dirección de Inteligencia a buscarnos y a decir de que a las 6 de la mañana, creo 7, teníamos que presentarnos ahí en la Dirección de Inteligencia, ¿no? Y bueno, nosotros, por supuesto, estuvimos ahí pensando, primero nos pareció extraño que ya no nos llevaran directamente presos, pero bueno, allá llegamos a esa hora que nos habían dicho, nos atendieron y supo que un oficial nos dijo, ahí nos increpó porque nos llamábamos títeres cachiporra. Si le estábamos tomando el pelo con el tema de la cachiporra, que eso no se podía hacer y que la verdad que si era ese el tema íbamos a tener muchos problemas y entre otros que ni nombráramos más ese nombre títere cachiporra. Bueno, ahí le explicamos nosotros de dónde provenía esta intención, el Federico García Lorca, etcétera, etcétera. Y terminamos yéndonos. A la parte tragicómica es que a la semana más o menos llaman por teléfono y nos dicen, de ahí de inteligencia, nos dicen,
estuvimos investigando, dice, la verdad que lo que ustedes dijeron era totalmente verídico. Este hombre, Lorca, escribió esa obra, se fijaron los títulos nomás. Así que pueden seguirse llamando Títere de Cachiporra, no hay problema. Lorca a mí me apasiona. Además me permite decir cosas. Bueno, el tema era que había que hacerlo. Se estudió mucho y decir que estábamos rodeados de amigos, de compañeros, que también se embarcaron en ese viaje, porque realmente era todo un viaje en esos momentos, era por amor al arte realmente, ¿no? Tenía una cantidad de cosas que podíamos decir. Si era con esos personajes que era doña Rosita, el padre, que tenía que ver con el momento. Dentro de su actividad teatral de poeta tenía una especial preocupación y amor y creatividad dirigido a los títeres. Escribió algunas obras especialmente como Títere de Cachiporra, ¿no? El retablo de Don Cristóbal y esto la tragicomedia. E incluso cuando él vino en la década del 30 al Río de la Plata, una de las cosas fuertes que difundió fue, digamos, la importancia de los títeres como un teatro popular, pero muy serio, ¿no? A la altura del teatro de actores. Y de ahí surge, sobre todo en la Argentina, el movimiento de titiriteros se fortalece y pasa acá también, ¿no? Y bueno, por eso elegimos a Lorca. Hubo que trabajar toda una parte en varilla porque era sobre todo la primera parte, la escena del padre con la hija. Lo que más pesaba. El títere de varilla es un títere que se asemeja mucho al actor de carne y hueso, ya que manipula los brazos, si bien tiene rígida la cara, pero tiene movimientos bastante humanos en el sentido de corpóreo, digamos. Y había partes en la obra que eran muy poéticas y que más valía no decir nada, y eso se transformaron en sombras. Y después la última parte vendría a ser ya casi al final, en el desenlace, se trabajó en teatro negro, porque también era una especie de transformaciones y de sugerencias que tenías que dar, que pensamos nosotros que los símbolos que se podían manejar allí eran mucho más fuertes de lo que podía decir las palabras. El momento final se hizo con títere de guante, que es el más simple, aparentemente. Pero el títere de guante sintetiza todo, ideas, movimiento y la trama. Lo que pasa es que no teníamos tampoco dónde hacerlo ni nada. Me acuerdo que una idea que nos surgió fue de proponérselo a Cinemateca, para hacerlo. Recién se había el complejo ahí de Carnelli, y proponerlo para hacer en el microcine. Y bueno, Martínez Carril aceptó la idea. Y ahí hicimos ese proyecto que fue un poco extraño porque no hay muchos antecedentes de teatro de títeres para adultos en Uruguay. Y además era también muy gracioso porque no sucedía a veces. Era un espectáculo que lo hacíamos, creo que los viernes y los sábados a medianoche. Después que acababa el cine, función tras noche. Con Trochón y con Lazaroff nos conocimos en un proyecto que fue El Monociclista. O sea, un proyecto que lo iba a hacer el Galpón. Justamente en ese momento tienen que salir del país hacia México y queda alguna gente. El director de los títeres quedó fundamentalmente del grupo de títeres, que era el Loureiro. Y él sale a buscar gente como para poder hacer el proyecto. Querían como que el Galpón hiciera ese proyecto último,
institucional que había quedado frustrado. Y bueno, y ahí surgió ese proyecto que fue bien bueno, porque se juntó gente que era bárbara. Eso se hizo en el notariado y fue muy exitoso, fue muchísima gente, ¿no? Sorprendió mucho ese tipo de espectáculo. Y luego la relación que se generó ahí adentro nos permitió trabajar, por ejemplo, con Trochón, en esa idea que fue bien linda, que era a partir de sus canciones, que se llamaba Entre Manos el espectáculo, y que lo hicimos en el viejo Teatro Tablas, un espectáculo sin texto, digamos, el texto estaba en las canciones, o sea que había que apostar a lo visual absolutamente. Trabajamos sobre las canciones de Luis, porque había que traducir, no subrayar letras, sino lo que sugería la letra. Se lograron momentos que hasta el día de hoy en memoria los recuerdo con mucha emoción. No digo la totalidad del espectáculo, pero había momentos que se creaban climas muy especiales, porque lo que se trataba era crear climas, o sea, no que el títere estuviera moviéndose al compás de la música ni subrayando la letra, no, era sugerir, porque el títere sugiere, más que nada. Bueno, en esta foto estamos casi el equipo completo que viajamos en esa primera aventura al Chaco, ¿no? Acá está faltando nada más que Trochón y su mujer, Ausonia, están nuestros compañeros así entrañables. Y voy a nombrar a Mariela Celentano, porque siempre ha trabajado con nosotros, que lamentablemente hace ya un tiempo falleció y que era como el alma mater ahí en cuanto a lo que es alegría y buena onda y todo eso. Para viajar al Chaco tuvimos que llegar a Salto y mandar las cosas en un camión de envíos. Después cargarlo en la lanchita para cruzar el río Uruguay. La lanchita casi se hunde con todos los bártulos nuestros. No, casi se hunde, no, pero... Después desembarcar y tener que llegar a la estación del ferrocarril que quedaba allí a unas cuadras. Y allá a las cansadas llegamos allá, al Chaco. Era toda una mudanza aquello. No esperaban, no creían que eran pocas cosas, sino tuvieron que alquilar fletes para poder movilizar todo. Ahí fuimos precisamente con estos dos espectáculos, el de Lorca y el espectáculo de Entre Manos con Trochón. Y lo que pasó fue que para ellos fue muy impactante porque fundamentalmente en la Argentina el títere que se manejaba o la forma de títere, el títere de guante, por una cuestión de muchas tradiciones. Partía de Javier Villafañe, pero después estaban los hermanos Di Mauro, que fueron dos titiriteros que difundieron el títere en todo el país, ¿no? Iban a todas partes, daban talleres, aparecían nuevos grupos. Y en la Argentina hay una cantidad de grupos, una cantidad digamos, de encuentros, de festivales que abarcan todo el país, ¿no? Eso es importante. Ellos trabajaban y defendían como títere el títere de guante, nada más. Y al traer otras propuestas, muchos se resistieron, nos criticaron, pero después les encantó. Y eso generó una expectativa y nos abrió una perspectiva de sobrevivencia también de trabajo, porque la gente enseguida dijo, bueno, entonces vengan a hacer función a mi provincia, a la mía, queremos que vengan a hacer taller. Y ahí empezamos a trabajar mucho en la Argentina, nos pasábamos realmente meses yendo de un lugar a otro haciendo este tipo de trabajo. Y se generó básicamente una relación muy profunda con todos los compañeros, ¿no? Porque también la profesión del titiritero es una profesión un poco, digamos, de gente que anda caminando por el mundo y cuando se cruza, digamos, es todo un acontecimiento, es como encontrarse en el desierto, más o menos.
Y esos lazos son muy fuertes, ¿no? Son extremadamente fuertes. El títere, o sea, lo que es como arte escénica, tiene muchos contactos con el teatro de actores, pero también tiene diferencias muy fuertes, ¿no? Fundamentalmente el actor es un artista que trabaja a partir de su propio cuerpo, ¿no? De exponerse él, ¿no? Y con el titiritero pasa totalmente lo contrario. O sea, el titiritero, los titiriteros tenemos que proyectar en cosas inanimadas personajes que adquieran vida, ¿no? Esa cosa esencial es como básica en los títeres. El títere es un símbolo que está en el aire y llega a todos lados. Eso para mí es el títere. Es una síntesis total de toda una cantidad de cosas. Por eso los niños se sienten muy identificados con el títere, porque ¿qué pasa? Ellos están siempre jugando en esas cosas donde no hay límites. Una cajita de fósforo puede ser un camión. O una hoja de papel. El niño simboliza las cosas. No necesita verlas tal cual. Con su imaginación lo transforma todo. Los títeres empiezan a funcionar cuando uno y además el espectador entra en el juego de creer que está vivo. Y eso es una cosa absolutamente mágica. Esto es ¿cómo podría decir? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, algo que me pasa a mí cuando estoy trabajando. Por ejemplo, con algunos espectáculos que ya tienen muchos años. Hay un punto que yo lo estoy mirando hacia arriba, en mi mano tengo un personaje, ¿no? La otra, y para mí ya no son, estoy siendo un espectador más. Ellos están solos haciendo su representación. Si no podría ser de otra manera, porque no se puede uno hacer que este personaje actúe de una manera y dejar abandonado, muerto, interrelacionándose. Tienen que seguir vivos los dos y son dueños de su vida, de sus cosas, ¿no? Ese punto es muy, muy mágico. Como pasa, uno abre una valija donde están los títeres que están todos ahí, algunos que hace tiempo que no salen, los mira y parece que están los tipos diciendo, ¿y cuando me toca a mí? Tengo que salir, de la mano adentro, no puede ser que tanto tiempo acá sin hacer nada, ¿no? Eso, digo, creo que es un punto que le da a los títeres, aparte de otra cantidad, una cuestión maravillosa, ¿no? El actor tiene su cuerpo para poder expresarse en el espacio. El títere, en cierta medida, si no está manipulado por un actor, no es un títere, es un trapo. Para que ese títere viva tiene que existir el actor, tiene que tener el alma. Tienes que transferir tus sentimientos a tu mano y de a tu mano al objeto o al elemento. El cuerpo tuyo tiene que estar trasladado a eso que estás exponiendo en ese espacio escénico. ¿Cómo podría decirte? Es ilimitado. Fue un desafío muy grande ese. Fue en el 81, 82. En el 82, 83 le empezamos a montar, a trabajar. Hubo muchas idas y venidas para
para sintetizar el texto, porque no, para que nos conformara bien la idea, ¿no? Y se ajustara. Y bueno, nos propusimos, investigamos mucho, sobre todo realmente cuál era la situación del autor en relación a la política de España en ese momento, qué era lo que estaba diciendo en realidad cuando estaba arengando en nombre del rey, toda esa situación que se generaba. Y nos propusimos hacerlo y plantearlo de una forma muy simbólica, muy tratando de que fuera impactante, si bien respetábamos absolutamente el lenguaje, ¿no? Demandó muchas idas y venidas el montaje, o sea, no fue fácil. No fue fácil porque teatro español en verso no se nos ocurrió nunca cambiar el texto. Y ahí se trabajó varias técnicas. El porqué de las técnicas, porque lo mismo ocurría con la tragicomedia. Había cosas que eran mucho más fuertes mostrar en sombras que mostrar el títere de carne y hueso, los títeres, ¿no? O sea, como personajes. En ese caso, por ejemplo, el monólogo de Laurencia, era imposible que lo hiciera un títere. No lo podía hacer un títere. Tenía que ser un actor. Ninguna de las técnicas soportaba el personaje, la consistencia de ese personaje. Me acuerdo que, por ejemplo, el rey lo hicimos, armamos una escalera muy alta que le pusimos ruedas y armamos un muñeco que llegaba al techo, era enorme, tenía como 5 o 6 metros, la figura del rey era muy imponente. Hubo momentos que a mí me parecían muy lindos, ¿no? Como el casamiento, donde usábamos pequeñas cabecitas y todo, y aquello era una cosa extremadamente pequeña y como de juguete, de juego, ¿no? Lamentablemente no tenemos mucho registro de eso, incluso de fotos, ¿no? Pero en la memoria lo tenemos y fue realmente muy bueno. Y comento esto porque la verdad que acá en Montevideo no nos fue nada bien, porque no pasamos los 3 espectadores por función, me acuerdo perfectamente. Pero después, en el mismo periodo fuimos a un gran festival que se hacía en Curitiba, en Brasil, y lo hicimos en el Teatro Guaíra, en la sala que tiene creo que unos 600, 700 asientos. Lo hicimos 2 funciones, las 2 estaban llenas. Se nos quemó todo. Se nos prendió fuego la casa. Y se prendió, y no quedó nada. De Fuente Ovejuna, que recién habíamos colgado los elementos, las cosas, no quedó nada. Ni una foto. Pero se hizo. Y quedamos nosotros para volver a hacer la casa, que todavía la estamos haciendo. En realidad el incendio fue culpa mía, porque teníamos era una casa extremadamente vieja de madera, esa. O sea que era muy combustible, era verano y se cayó una vela ahí en un depósito donde teníamos justamente las telas para construir muñecos. Así que se quemó en, no sé, en poquitísimo tiempo. Lo bueno que pasó es que no le pasó nada a nadie de la familia, todos pudimos salir, pero nos quedamos absolutamente sin nada. Una situación que solo se puede experimentar si uno la pasa. Darse cuenta que a uno no le queda absolutamente nada, porque una cosa es otro tipo de incidente, pero en ese, si se quema toda la casa, uno no tiene un zapato, no tiene un plato para comer, no tiene un tenedor, no tiene absolutamente nada. Una cosa extraña, porque yo veía que se prendía, eran lenguas de fuego altísimas. Y creo que fue el momento que la única vez que lo vi desesperado a Javier, que me decía, Ausonia, se nos quema la casa, nos quedamos sin casa. Y yo decía, pero este hombre está loco, ¿cómo nos vamos a quedar sin casa? Y yo estaba mirando esa fogata impresionante y era como que no reaccionaba. Y se quemó todo, sí. Pero había que hacer de vuelta todo.
La gente del barrio enseguida empezó a llegar para apoyarnos trayéndonos cosas directamente, ¿no? Las cosas elementales que no teníamos, para poder comer, para podernos vestir con algo, para tener algo. Enseguida pasó. Incluso gente que nos empezó a traer telas y eso para que volviéramos a hacer los títeres. O sea que tenían claro que los títeres eran tan importantes como la comida. El primer recurso que tuvimos fue un festival que armaron en el Club Verde y Rojo con murgas que solidariamente vinieron a tocar y recaudaron bastante dinero, ¿no? En esa época. Con eso pudimos comprar todos los materiales primeros con el cual empezamos a reconstruir la casa. Nos encargaron un trabajo y no teníamos luz eléctrica ni nada, o sea, y en las ruinas esas, en lo que quedaba, me acuerdo que fue increíble. Montamos un espectáculo, no la totalidad, pero una parte de ese espectáculo la seguimos haciendo hasta el día de hoy. Era un espectáculo de sombras, el circo de sombras. A la luz de la vela, y acá están los caballos de circo de sombra. Estos títeres lo hicimos a la luz de la vela. Costaron pilas hacer. Los materiales, las pinturas, y todavía vive. Y los títeres que hicimos en el 88 todavía siguen vivos. Sobre todo la parte de sombras del espectáculo, porque ese espectáculo tiene una parte de sombras y otra parte de teatro negro, ¿no? Y sigue existiendo. Fue muy mágico, nos permitió trabajar muchísimo y lo más importante fue quizás que nos permitió viajar, hacer una gira muy larga por Canadá y Estados Unidos, en razón de que una ONG de Vancouver, Canadá, organizó una ida de un grupo latinoamericano por el tema de los 500 años del descubrimiento de América. Decidieron buscarlo, vinieron con un jurado que iba recorriendo todos los países y veía espectáculos y elegir un espectáculo del cual lo iban a apoyar totalmente, llevándolo pasajes, etcétera, etcétera, y pagándole un cachet. Nos llaman de SUA, o sea, ahí nos avisan, mira, hay una gente que están eligiendo espectáculos para llevar a un festival. Y me estaban hablando, estábamos en el 89 y nos hablaban del 92, cuando yo no sabía lo que iba a hacer a la media hora. O sea, en Uruguay no se acostumbra, o por lo menos en aquel tiempo no se acostumbraba a estar midiendo el tiempo, programando cosas para el año que viene, ¿no? Y más en esa situación. Y bueno, en el 89, sí, Primavera está embarazada, no estábamos en teatro en ese momento y conseguimos el cura de una parroquia que nos prestaba el salón de actos de su parroquia. Y tuvimos a esos dos espectadores mostrándole la obra. Ese día rompió la bolsa Primavera y nació el Pipo. Fue increíble, ¿no? Y en el 91, en agosto suena el teléfono, era a las 11 de la noche, atiende Javier, que habíamos sido seleccionados para representar a Sudamérica en el Festival para la Infancia. Tenía un nombre en inglés que yo no lo sé pronunciar, nunca lo pude pronunciar, y fue así como llegamos a estar en esas producciones imponentes, ¿no? Ahora, tú imagínate que no eran plateitas de 200, no, eran plateas de 1.000 personas, 1.500 personas. Eran cosas imponentes que nosotros acá no nos imaginamos. Y allí en esa gira hicimos 63 funciones en toda la recorrida. Fue una linda experiencia. El circo no tiene
no tiene palabras, es música, no, es un espectáculo visual. No, no tiene texto, tiene un hilo conductor que se da al comienzo, que es en base a unos cartones, o sea, que simulan una máquina, y una cabecita con una mano, ¿tá? Trata de destruirla y al final la desconecta y deja de funcionar. Se desarma y se transforma, y él saca una luna y transcurre lo que vendría a ser un circo, donde hay también situaciones más bien de libertad, ¿no? O sea, como una trapecista, como unos elefantes que vuelan y como unos caballos que danzan. Y de allí pasamos al Teatro Negro, donde es un poco es volver a la noche, o sea, con estrellas brillantes, tirillantes, las estrellas se transforman, se van subiendo y se transforman en un mar donde hay peces. O sea, es una transformación constante de cosas que sucede, que transcurre, más o menos así. No sé si lo pude traducir a palabras lo que es, pero es imagen, ¿no? Con Sopa eso creo que mejor lo cuente Javier, porque es el que lo hace, ¿no? Pero creo que lo va a contar mejor. Bueno, Sopa fue también, eso fue un poco una locura mía, que dije, yo quiero hacer una cosa ahí medio solo, y que en realidad no la terminé haciendo solo. O sea que al final la cosa fue un trabajo del grupo. La única cosa es que yo soy el único manipulador, digamos, de eso. Ese espectáculo también creo que ha logrado cosas innovadoras, porque hay cosas técnicas que son nuevas, que no las ha hecho nadie. Y creo que las ideas que contiene son muy sintetizadas. Con ese espectáculo se ha viajado bastante. La última experiencia que hubo fue creo que es fines de 2013, que nos invitaron al Festival Internacional de Teatro de La Habana. Bueno, acá esto es uno de los números de Sopa. El número se llama Tango. Y lo que más yo adoré siempre la simpleza de estas cosas, ¿no? La búsqueda. Estos personajes están hechos nada más que con 2 manos y unas medias comunes negras, a las cuales se le hizo unos agujeritos para que salieran los dedos y se convirtieran con esas cabecitas pequeñas, y prácticamente nadan los 2 personajes, el hombre y la mujer. La verdad que es una de las cosas que siempre me ha gustado mucho, creo que está logrado. En 1985 trabajamos en un proyecto de niños que la comedia no hacía, que era La Princesa Clarisa, que era un texto de Rolando Esperanza. Después con Serminara, creo que fue en el 90 y pico, en la Sala Verdi, trabajamos en un espectáculo, Oh papá, pobre papá, mamá te escondió en el ropero y qué triste estás. Ese era el nombre de la obra, un poquito largo, pero también fue re interesante. Y más adelante trabajamos con Vidal en Pericles, que eso fue un proyecto que ahí sí pudimos tener una parte muy importante, porque la propia escenografía era animada, digamos, todo lo que se movía era animado, los actores manipulaban los títeres. Era muy bueno, fue fantástico. Y luego tuvimos una experiencia que es así inolvidable, cuando el Teatro Solís se vuelve a reabrir y se hacen los cuentos de la Mil y una noche, bueno, que ahí nos propone el Vidal también, que hiciésemos un cuento de los 8, y nos dio ahí carta abierta para hacer todo, desde elegir el cuento, hacer la adaptación, elegir los actores. Fue muy lindo. Y ahí en el mismo Solís, ahí tuvimos algunos proyectos nuestros, que el primero fue, hicimos una versión totalmente sin texto, audiovisual, que fue sobre Prometeo,
Quizás el gran tema que hubo fue que se hizo en vacaciones de julio y generalmente los niños son muy pequeños los que las mamás los llevan a las funciones. Creo que no era la edad adecuada. De todas maneras, fue como muy reconocido, digo, el esfuerzo de bajar a otro plano la tragedia, ¿no? Creo que Prometeo, desde el punto de vista plástico, fue una de las cosas que más trabajamos y que más se lograron, y del manejo de todo el espacio escénico, ¿no? Este fue un espectáculo que visualmente a mí me parece que realmente estaba logrado. Cuando lo hacíamos en el Solís, en ese escenario enorme, creo que se justificaba usarlo el escenario, se justificaba. Ojalá lo podamos reponer en algún momento. ¿Cómo te puedo decir? Vos sentís cuando las cosas están llegando, sobre todo con los niños. Cuando llegás es hermoso. El adulto es más, más dura la cosa. No se manifiestan. Ojo que no estoy hablando de que se rían, no, estoy hablando de que se sienta esa corriente que va y viene, o sea, esa energía, si se quiere decirle, no sé cómo llamarlo. Por ejemplo, el público adulto es muy resistente a ver un espectáculo de títeres, porque hay un preconcepto de que el títere es para los chiquitos. Ese concepto que los títeres son para niños está vigente y por ahora está bastante inamovible. La mayoría de la gente piensa que los títeres son para los niños. Nos pasaba cuando trabajamos en esa situación de hacer funciones de trasnoche, que había gente que llegaba con niños a las 12:30 de la noche porque creía que era para niños o porque que no se animaba a ir solo a ver títeres. Tenía que llevar niños. O sea que eso es fuertísimo. Y había una resistencia. Tanto es así que la experiencia que hemos tenido acá en el Uruguay, Fuente Ovejuna, estuvo un mes en cartel en la Alianza Francesa y teníamos 13 espectadores por función. El número 13 lo teníamos, era como una persecuta. Recién cuando vamos a Brasil, bueno, el teatro se venía abajo y bueno, no hubo ningún problema. ¿Qué pasa? Hay costumbre. En Brasil no hay problema. Lo mismo que en la Argentina. En la Argentina no hay problema. Hay un público adulto, o sea, que no tiene ningún problema de ver un espectáculo de títeres. Porque no está el preconcepto de que el títere es para los niños nada más. Es para los niños y para los grandes. Para todo el mundo, es un espectáculo. No hay límites. Yo creo que hay que buscar formas alternativas de llegar a la gente, porque es difícil que a alguien le empiece a gustar algo que no conoce. Yo no le puedo preguntar, ¿a vos te gustan los títeres? Yo nunca vi un títere. Y cachiporra es mi vida, o sea, yo sin cachiporra no soy nada. Soy yo. Sí, es mi vida. Y cachiporra existe, hay una cosa que existe gracias a mi madre, porque si no hubiese estado mi madre, cachiporra no podía existir. Si bien lo familiar a veces parece que es más complicado, porque es muy difícil
trabajar en un proyecto con familia, con todos los problemas de la familia sumados ahí, pero creo que el resultado en general ha sido bien bueno, porque hasta ahora estamos en eso, ¿no? Y yo diría que en estos momentos estamos en un proceso de que, ya hace tiempo, ¿no? De que son los que vienen detrás los que van a asumir más ya ahora la parte estética, organizativa y todo de la compañía. Eso va a ser así.